Hola a todos y bienvenidos otra vez a nuestro segmento Alerta Congreso. Como siempre estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal para analizar los proyectos de ley que se han presentado durante esta semana. En esta ocasión nos acompaña Rodolfo Reina. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la Eh, invitación. no, a ti, por favor. Lo primero que queremos analizar es la ley que interpreta el artículo 117 de la Constitución Política del Perú a fin de determinar los alcances de la responsabilidad del presidente de la República. Esto ha sido presentado por Acción Popular a iniciativa del congresista Luis Aragón. Y, digamos, esta norma lo que pretende es aclarar que el presidente de la República sí puede ser investigado durante su mandato, ¿no? Digamos, hay un contexto aquí primero. Recordemos que en el mes de enero la Fiscalía de la Nación abrió investigación contra el presidente Castillo por los casos Biodiesel, Puente Tarata y ascensos militares. E inmediatamente después suspendió la investigación amparándose en el artículo 117 de la Constitución, justamente el artículo que esta norma pretende interpretar. ¿Qué dice este artículo? Que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su gestión por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Dice que no puede ser acusado, ¿no? Entonces, la Fiscalía en ese momento interpretó que el hecho de que no pueda ser acusado implicaba también que no pudiera ser investigado. Este proyecto va en el sentido contrario. Explícanos, por favor, Rodolfo. Sí, bueno, en principio me parece un proyecto incompleto, por las razones siguientes. En primer lugar, es cierto, hay todo un debate que se inició hace muchos años respecto a la posibilidad que al presidente de la República, si bien es cierto la Constitución no permite que se lo pueda acusar, sin embargo, no impide que se lo pueda realizar actos de investigación respecto a ciertos actos ilícitos que pudiera incurrir. Pero aquí se deja suelto, esta propuesta deja suelto otros grandes temas que están vinculados a las posibilidades de investigar al presidente de la República durante ese mandato. A lo largo de estos años han habido dos criterios, digamos, opuestos. Por un lado, el gobierno siempre ha opinado que al presidente de la República nunca se le puede investigar, salvo las causales que están previstas en el artículo 117. Inclusive en el año 2020, el Ministerio de Justicia emitió una opinión legal en el sentido que ni siquiera tenía la obligación de concurrir al Parlamento a dar su testimonio, salvo investigaciones relacionadas con el artículo 117 de la Constitución, que es la posición, digamos, que sus sucesivos gobiernos han querido forzar, ¿no? E inclusive recordemos que Alejandro Toledo, cuando se investigó por las firmas falsas, inicialmente se negó a concurrir a la citación del Congreso y finalmente accedió, obviamente en base a las prerrogativas que tiene todo alto funcionario de fijar fecha y hora de la diligencia y lugar, ¿no es cierto? Y por eso que concurrieron a Palacio de Gobierno. Y ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski en dos investigaciones parlamentarias. Luego él accedió a concurrir porque entendieron que la inmunidad presidencial llega al extremo de que ni siquiera pueda declarar ante una comisión investigadora del Parlamento. Y obviamente con mayor razón han interpretado que no se puede realizar ningún acto de investigación al presidente de la República, salvo los supuestos previstos en el artículo 117 de la Constitución. Frente a esa posición existe otra posición y ahí se hace denotar el carácter incompleto o los vacíos que deja esta propuesta. En primer lugar, ¿qué hacemos con los delitos cometidos comunes que no tienen que ver con la función de presidente de la República? Digamos, si el presidente de la República viola a una persona, tampoco se lo podría investigar. Si el presidente de la República estafa a una persona, que es un delito común, no podría investigárselo. Entonces, la Defensoría del Pueblo en el 2016 tuvo una interpretación más extensiva, más permisiva, en el sentido que los delitos que no están relacionados con la función presidencial podrían ser investigados, inclusive relacionados con la función pública que sea diferente a la del presidente, como es el caso que ocurrió con Martín Vizcarra, que se le involucró en actos supuestamente de corrupción cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua. Entonces, digamos, estos estarían fuera
del ámbito de protección de la inmunidad presidencial. Entonces, ha habido dos posiciones extremas. Creo que es importante, obviamente, poner al debate este tipo de temas, porque obviamente cuando la Constitución habla de que no debe ser acusado, no puede equipararse con no ser investigado. Se tienen que, desde mi punto de vista, podrían realizarse actos de investigación no solamente en sede fiscal, sino sede parlamentaria, ¿no es cierto? Porque creo que dentro de la perspectiva de lucha contra la corrupción es importante fortalecer las capacidades de investigación respecto al presidente e inclusive deberían delimitarse y desarrollarse esos temas. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es incompleta porque deja vacíos respecto a los delitos comunes y respecto a los delitos que no tienen relación con la función presidencial, porque creo que la racionalidad de esta protección es proteger la investidura presidencial y obviamente esa protección está relacionada con los delitos vinculados a la función presidencial tipificados en el artículo 17. Ahora, hay otro proyecto de ley que comentamos la semana pasada respecto a ampliar esos causales de poder ser juzgado acusado durante su mandato respecto a actos de corrupción, a otros delitos de tráfico ilícito de drogas, etcétera, delitos de gravedad que justificarían esa posibilidad. Ahora, a lo largo del desarrollo constitucional, algunos han utilizado la vacancia presidencial como una forma de separar el cargo por ejemplo, si un presidente cometería un delito común, la opción para poder separarlo del cargo, porque esa conducta es tan reprochable que tendría que ir vía la vacancia por incapacidad moral, que como decimos es bien discutible, pero en la práctica se estaría utilizando como una alternativa. Ahora, finalmente esta propuesta tiene que ubicarse en el contexto político que hoy conocemos. Parece que hubiera un afán, es importante debatir estos temas, pero parece una carrera o una competencia de diferentes grupos parlamentarios por descubrir la varita mágica que permitiría sacar al presidente de la República del cargo. Entonces, por otro lado, tenemos la ampliación de causales para poder ser juzgado durante su mandato, tenemos esta interpretación del artículo 17 para generar justamente las conductas reprochables que le permitan la vía de la vacancia por la incapacidad moral, y inclusive la presión política del Congreso a través de una moción que pide su renuncia. Entonces, todas estas propuestas están dentro de ese contexto, que lo ideal sería que sean vistas con la debida reflexión y pensando en una reforma permanente y no en base al cálculo político de cada grupo parlamentario. En este caso, quienes sustentan la posición contraria a la que señalas o la que señala este proyecto, dicen que el presidente justamente no puede ser investigado porque si no, eso no le permitiría dedicarse a su función justamente de ejercer la presidencia, que estaría ocupado defendiéndose de diversas acusaciones y que por eso es mejor que no se le investigue de nada. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio, ¿no? Definitivamente la racionalidad de esta inmunidad presidencial, y eso coincido con la Defensoría del Pueblo, está pues relacionada con delitos cometidos en el ejercicio de la función y que de alguna manera tienen que estar de alguna manera protegidos a efectos de que no se genere un clima de inestabilidad política. Porque detrás de esto hay dos concepciones bien claras. Una tesis tradicional que entendía que el presidente es irresponsable política y penalmente, ¿no? Y otra tesis que apunta un poco a un tema de legitimidad, ¿no es cierto? Que apunta a que la función pública debe estar subyacente a la lucha contra la corrupción. Entonces debería ampliarse esa posibilidad a poder ser juzgado por lo menos por actos de corrupción, para efectos de que la figura presidencial no esté deslegitimada. Entonces hay que hacer un balance, ¿no? Entonces hay que buscar la fórmula más adecuada, pero que responda realmente a un afán de legitimar el sistema político y no a un cálculo político del grupo parlamentario, ¿no? Entonces esto hay que mirarlo en ese contexto, ¿no? Uh-huh. Ahora hay otro proyecto de ley también presentado esta semana que es, dice, proyecto de ley de reforma constitucional que modifique el artículo 110 de la Constitución Política del Perú sobre los requisitos para ser presidente de la República. Ya no se trata de cómo procesar o sacar del cargo al presidente en funciones, sino sobre los requisitos para acceder al cargo, ¿no? Para postular a la presidencia. Esto ha sido presentado por Juntos por el Perú, iniciativa de Sigrid Bazán,
Digamos, lo que dice la Constitución es que para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho a sufragio, nada más. Pero con este proyecto se le agrega otro requisito, que es estar exento de acusación fiscal y de procesos judiciales por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y o lavado de activos. Aquí también es importante mencionar el contexto, ¿no? Porque la señora Keiko Fujimori, que ha sido candidata en las 2 últimas elecciones, enfrenta una acusación penal y un pedido de cárcel por lavado de activos y otros delitos. ¿Qué opinas de este proyecto de ley, Rodolfo? Bueno, también, al igual que el otro proyecto, es bastante incompleto, porque más que un requisito, este es un causal de impedimento para postular, ¿no? Técnicamente sería una causal de impedimento para postular, que sería lo que se está planteando. En realidad es incompleto porque también otros cargos de elección popular deberían, en todo caso, bajo la lógica de la racionalidad del proyecto, también ser incorporados, como los mismos vicepresidentes de la República, que por sucesión constitucional podrían acceder al cargo de presidente de la República. O Lo los mismo debería ocurrir incluso, ¿no? con los congresistas, los representantes al Parlamento andino, las autoridades regionales y locales. O sea, no hay una racionalidad de por qué solamente con el presidente de la República y no incluir a los demás cargos de elección popular. Pues ahí hay una primera aproximación al tema que le da el carácter de incompleto a esta reforma. Segundo, no debemos olvidar que existe se ha incorporado a la Constitución el artículo 34A, que por el cual se establece causales de impedimento de postular a cargos de elección popular aquellos que tengan una condena en primera instancia. Y acto seguido se dio una ley, la 3717, que inclusive restringe más, pero respecto a determinados delitos. Por ejemplo, se prohíbe postular tanto en elecciones presidenciales, regionales, locales, etcétera, aquellos que por razón de ser funcionarios o servidores públicos hayan cometido determinados delitos de corrupción, entre ellos el colusión, peculado, etcétera, y que no pueden postular e inclusive así sean rehabilitados. Ustedes saben que la rehabilitación es cuando uno cumple una condena, queda rehabilitado automáticamente y puede uno restablecer todos sus derechos. Entonces, e inclusive en los casos de estos delitos de corrupción grave, esta ley prohíbe inclusive a los rehabilitados a postular. Entonces, eso ha sido inclusive materia de cuestionamiento en el Tribunal Constitucional, porque ahí hay un debate, ¿no es cierto?, frente al el derecho político que tienen las personas y el derecho a la rehabilitación, porque una de las fines de la pena es la rehabilitación. Entonces, el tribunal no ha logrado los votos suficientes para declararlo inconstitucional y, por tanto, esta ley está vigente y exigible. Y un ejemplo palmario sobre este tema es el caso de Alex Curi. Que Alex Curi ha sido condenado por delito de colusión, ya cumplió su condena y estaría rehabilitado. Sin embargo, por mandato de esta ley no podría postular a ningún cargo público. Entonces, ese es el tema ahí. Entonces, hay que poner en balance y en perspectiva el derecho que todos tenemos a participar en política con el derecho también de la idoneidad que deben tener los futuros aspirantes a un cargo de elección popular. Porque al final y al cabo, ¿cómo se garantiza la idoneidad? Es a través de determinados impedimentos que de alguna manera busquen a los mejores para los cargos electorales. Alguien que ha estado condenado en primera instancia o tiene, en este caso, como la propuesta de aquellos que tienen acusación, obviamente no podrían, garantizar, ¿no?, la idoneidad para el ejercicio del cargo del que postulan. Ahora, entonces, como nosotros vemos, esta propuesta, como regla general, ya aquellos que están condenados en primera instancia y aquellos que están condenados e inclusive rehabilitados no pueden postular. Lo que plantea esta reforma es ir a una etapa anterior en el proceso penal. O sea, porque aquel que está acusado... Eso te quería consultar, porque, digamos, como tú bien señalas, esas otras disposiciones impiden que quienes están sentenciados o incluso ya hayan cumplido pena puedan postular. Aquí se trata de quienes estén acusados fiscalmente o estén procesados judicialmente. O sea, no hay una sentencia que declare la culpabilidad de estas personas. ¿Eso no vulnera la presunción de inocencia? Bueno, lo que pasa es que una persona ahora con el nuevo Código Procesal Penal, todas estas son excepciones a la presunción de inocencia, porque el que está condenado en primera instancia,
también tiene la posibilidad de impugnar esa resolución y todavía no es legalmente culpable. Entonces, sí es una excepción a la presunción de inocencia. Obviamente, se hace un balance, ¿no?, entre la presunción de inocencia, el derecho a participación política, en el caso de los reeditados, el fin de resolución de la pena versus la lucha contra la corrupción como un principio, una finalidad constitucional relevante, ¿no?, que se garantiza con un servicio, con funcionarios electos que te cumplan con la idoneidad para el cargo. Y en ese sentido es válido, en este caso, de una ponderación, establecer que lo que buscan ellos es garantizar la idoneidad del cargo. Ahora, efectivamente, el que está acusado todavía no está condenado, es una etapa previa dentro del proceso, porque ahora el proceso penal nuevo empieza con una investigación preliminar, continúa con una investigación preparatoria, que en sentido estricto ya hay proceso penal, y luego la investigación preparatoria viene la posibilidad de acusar o sobreseer, que es archivar el caso. En el caso que acusa, hay una etapa intermedia que se llama de control de acusación, al final de la cual inicia en juicio oral y termina con la condena o absolución. En este caso, estamos yendo a una etapa anterior, que es la acusación fiscal. Y aquí quizás, digamos, creo que la propuesta no tiene una redacción feliz, porque dice no tener acusación fiscal y de procesos judiciales por los delitos tal y tal y tal. Obviamente quien está acusado ya tiene un proceso penal. Entonces, ¿o qué? O tiene un proceso penal con la investigación preparatoria. O sea, inclusive estaríamos yéndonos más atrás, en condición de procesado. Cuando se inicia un proceso penal, por ejemplo, en el caso de Kuczynski, él tiene todavía investigación preparatoria. Bajo esta norma, que él está acumulado de activos, tampoco él podría postular, digamos, ¿no es cierto? Porque, porque recuerda que él está todavía con proceso penal, no tiene una acusación fiscal siquiera. Entonces, ahí hay un problema de que no tiene una redacción feliz esta fórmula. En todo caso, si optan por la acusación fiscal o por la instauración de un proceso penal, ¿no? Bueno, es una cosa de opción, no está claro, o en todo caso, porque aquel que está acusado está procesado, obviamente, porque ya le dieron su investigación preparatoria, y incluso ya ha concluido y han decidido acusarlo. Entonces, ahí hay un problema de redacción. Si es la decisión que inclusive iniciado la investigación preparatoria no postule, es otra opción, lo cual significa también una mayor restricción, pero en todo caso falta esa claridad en este tema, ¿no? Bueno, entonces se trata de dos normas que, como las normas anteriores que hemos analizado, son incompletas, intentan solucionar problemas, digamos, mayores, poniendo pequeños parches, ¿no? Cuando lo que se necesita es una reforma de alguna manera integral, de varios artículos y que estén, digamos, elaborados de forma integral, como menciono, ¿no?, uno con otro para que haya una correspondencia entre ellos. Muchas gracias, Rodolfo, por el análisis, y muchas gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima.